Charlando con Fortuño, un podcast de Fortuño Abogados. Ya. Bueno, buenas tardes aquí desde Burgos. Hemos venido a hacer el Camino de Santiago y tenemos aquí a Víctor Arandes, uno de los grandes y hijo uno de los grandes. Y tenemos otro hijo que será otro de los grandes. Amigos de los que nos quedan y una persona especial para nosotros. Tenía muchas ganas de grabar este podcast, Víctor. ¿Vale? Se queda corto 20 minutos, que es el límite que tenemos aquí nosotros para grabar el podcast, pero claro, es lo que hay. El tiempo que tengo a mis oyentes, que sean 15-20 minutos para que no se cansen. Me piden más, pero yo prefiero por ahora empezar los cortos y luego ya continuaremos. Bueno, Víctor, como es un podcast profesional, cuéntanos cómo fue tu carrera profesional. Bueno, yo tengo la suerte de empezar a trabajar, a estudiar en Inglaterra. Con 13 años mi padre me manda a un colegio a Inglaterra, luego a Estados Unidos. Hago dirección y administración de empresa y a partir de ahí me pongo a trabajar con mi padre, que tenía un negocio de golf. Estoy trabajando con él varios años, aprendo bastante y al final decido montar mi propio negocio. Mi padre trabaja material duro y yo me dedico al material blando, trabajando con marcas como Nike, como empresas de textil, Hugo Boss, Burberry, Tommy Hilfiger, todo en el sector del golf. Y también me meto en temas de diseño de campos de golf y bueno, ese es, digamos, mi negocio principal en el que todo lo que aprendo de mi padre lo transmito a esa empresa de golf y me dedico pues a trabajar en España, Italia, Portugal. Luego en el tema de diseño de campos de golf trabajo mucho también a nivel internacional, consigo diseños como intermediario en muchos campos a nivel internacional. La verdad que fueron años muy bonitos que los guardo con mucho recuerdo. Tu paso más fuerte que yo recuerdo de varios sitios de estado es tu llegada a Marinador, una empresa brutal, grandísima, y tus movimientos por todo el mundo intentando vender Marinador. Sí, con el tema del golf llegó la famosa crisis. Muchos de los campos de golf en su momento cierran, muchas tiendas de golf cierran, mucho dinero a deber, se alarga mucho más de lo que pensábamos, entonces se hizo inviable, el proyecto del golf, tuvimos que cerrar y yo le había vendido a Jesús Ger, que era dueño de Marinador, los 3 campos de golf con Greg Norman y con Sergio García en aquel momento. Entonces, ya manteníamos una relación. Él se enteró de que yo estaba en proceso me llamó y me dijo: oye, me encantaría que te vinieras a mi proyecto, y me fichó como adjunto a presidencia de Marinador. Durante más de 10 años estuve trabajando con Jesús en todo el tema internacional, primero vendiendo los terrenos que Jesús tenía, que tenía 42 terrenos a nivel internacional. Estuvimos vendiendo Brasil, Dominicana, Egipto, Marruecos, todos los países donde tenía terrenos, y después me metí en todo el tema de la venta de Marinador Golf y en la búsqueda de inversores para los proyectos de Jesús. Y fue una época muy bonita porque viajé a muchísimos países del mundo, conocí a mucha gente muy interesante, porque era un proyecto en aquel entonces de 1.000 millones de euros, era una auténtica locura, con lo cual tuve suerte de conocer inversores de grandes fondos de inversión, grandes personas físicas con mucho patrimonio, y digamos que la verdad es que es una época muy bonita en la que yo conozco gente sobre todo muy interesante. Siempre pregunto a la gente, es decir, ten en cuenta que personas podemos estar hablando de que llevamos 25 30 años de mercado laboral, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia ves desde los comienzos ahora, empresarialmente? Es una buena pregunta, Javi. Yo creo que en aquella época yo la gran diferencia la veo en la digitalización de las empresas. En aquel entonces era todo muy personal. La gestión de las empresas creo que era algo muy personal, y ahora veo sobre todo la digitalización. Los empresarios no necesitan realmente estar en los puestos de trabajo. Ves como los empleados trabajan desde casa, como ya no se viaja tanto como se viajaba antes. Ahora hay muchas reuniones que se hacen a nivel telemático. Entonces creo que lo que en su época se hacía todo con viajes y con presencial, ahora sobre todo eso se ha perdido. Mucho mejor porque ahorras muchísimo en costes y haces todo ese trabajo que antes lo hacías con viajes muy largos, con gastos. Ahora lo haces con Teams y con estas reuniones. Yo creo que nos hemos dado cuenta, fue la pandemia, ¿no?, la que nos obligó a esto, y nos dimos cuenta que digo, porque nos tenemos que desplazar esto. Sigue teniendo de vez en cuando que desplazar, porque ahí sigue habiendo el empresario que te quiere ver y ver del cara a cara, pero ha cambiado. ¿Y cómo ves ahora tenemos la inteligencia artificial, que estamos un poco estamos locos con ella, que realmente yo he estado mirándolo y es unas posibilidades tremendas?
el negocio empresarial de aquí de 5 o 10 años? Va a cambiar de manera radical. Nosotros, yo en este caso he intentado ponerme al día, he hecho algunos cursos sobre inteligencia artificial y es una auténtica locura lo que se mejora, lo que te aporta, y es algo completamente novedoso de que estamos aprendiendo día a día, pero desde cómo arrancar en un mercado, es decir, ahora te pones el mercado de Marruecos, ¿cómo puedo afrontar la internacionalización de mi negocio en el mercado de Marruecos? Por decirte un ejemplo, la inteligencia artificial te marca unos pasos. Te orienta por lo menos, ¿no? Exacto, te marca una orientación, te marca unos pasos muy concretos de cómo tienes que hacerlo sin tener que ponerte a pensar. Te facilita todo. Oye, necesito hacer un dossier para un cliente mío de Marruecos, te presenta un dossier basado en la cultura marroquí, en cómo son los clientes marroquíes, incluso en lo que son diseño de fotos, diseño de PDFs, es una locura. Yo creo que va a afectar mucho a nivel de empleos, porque a nivel de empleo va a afectar mucho la gente que va a haber muchos empleados se van a cargar por culpa de esto. Una pregunta, Víctor, si volvieras al principio, es decir, ¿te volvías a dedicar a lo mismo? ¿Qué hacías con el golf? Porque claro, has tenido muchas cosas, porque trabajar con tu padre ha sido muy bonito, ¿vale? Siempre te has llevado muy bien con él. Entonces, decir, ¿volverías a meterte con el tema del golf? ¿Volverías a meterte más con el marinador? Tema de, o sea, ¿qué volverías a decir? Mira, puedo hacer lo que quiera, tengo necesidades económicas cubiertas. ¿Qué harías si volvieras a de 20 años? Mira, yo la verdad que la época del golf la guardo con muchísimo cariño. Era una época en la que viajábamos por toda España, principalmente viajando en todos los campos de golf. Era un negocio, digamos, muy personal y muy bonito, porque muchos de los dueños de las tiendas de golf en los campos de golf eran profesionales de golf, no empresarios. Entonces tratabas mucho con personas. A mí la época del golf, yo seguramente la hubiera repetido. A mí el golf es un deporte que me apasiona, el negocio del golf es un deporte que me apasiona. Obviamente hubiera cambiado muchas cosas y muchas cosas que se han hecho mal, sobre todo de los fracasos. Sí. Mucha gente, imagino, que te dice, sí. Aprendes de los errores, ¿no? Pero para mí la época del golf seguro que la hubiera repetido. Me preguntas, yo quizá en el momento en el que la empresa de golf no funciona bien, empiezo a arrancar con Jesús, que ha sido una época espectacular también y muy bonita, pero quizá entonces hubiera sido valiente y hubiera empezado mi propio negocio. A mí siempre me ha gustado trabajar para mí, creo que tengo la capacidad de poder hacerlo. Bueno, en aquel momento se dio el trabajar como directivo para una gran empresa, se hizo así. Si pudiera tirar atrás, volvería a empezar un negocio. La verdad es que cuando vienes de un fracaso, bueno, tuvimos que cerrar la empresa por falta de, pues porque los clientes cerraban, se complicó todo mucho, no podías mantener plantillas, empleados, la gente dejó de jugar a golf, entonces tuvimos que cerrar. Quizá hubieran intentado tener esa valentía de, aunque hubiera tenido ese fracaso, volver a intentarlo, ¿no? Pero bueno, como no podemos volver atrás, la verdad que la experiencia hasta hoy ha sido muy bonita a todos los niveles. Sí, fíjate que muchas veces yo pregunto en el podcast siempre cuál es tu mayor fracaso y cuál es tu mayor satisfacción a nivel empresarial, y es lo que estás diciendo. Es decir, muchas veces esto lo ocurre a mí. Antes me has dejado una cosa, porque yo pues, también me gusta ir con la marcha, porque también es un podcast de amigos y para que lo hagan los clientes. Yo me gusta mucho el podcast. Lo dejo, me gusta mucho porque tú tienes un hijo, yo tengo 3 hijos, hijos, que ellos vean reflejados, es decir, la opinión de su padre como profesional, los amigos, ayudar a empresarios. Y has dicho una cosa que me gusta mucho, que es que tú te fuiste un año fuera, no sé si Estados Unidos o Inglaterra, no me acuerdo. Inglaterra y luego Estados Unidos. Muy bien. Y entonces, claro, nivel de inglés perfecto. O sea, sin ese nivel de inglés no hubieras podido ser directivo de marinador. Y tú fuiste por todo el mundo intentando vender una de las mejores empresas de España. Entonces, claro, me suele digo que podemos decir que la gran importancia del idioma Y ya no solo por el idioma, que también. Es decir, yo estudio 3 años en Inglaterra y 2 años en Estados Unidos. Con 13 años, en octavo de GB de aquella época, mi padre me manda a un colegio interno de Inglaterra. Estoy 3 años y luego hago tercero de Bupico, de aquella época, obviamente. Sí. Ahora no sé ni cómo se llama. Estoy en Estados Unidos. Obviamente mi inglés es perfecto, pero no solamente eso. Yo al final convivo con gente de todas las culturas. En Inglaterra mucho inglés, pero había mucha gente interna conmigo que era de diferentes países. En Estados Unidos ni te cuento, pakistaníes, marroquíes, suecos, estadounidenses. Entonces, al final aprendes
que todas las culturas son diferentes y que lo que para ti es importante, para un alemán no lo es. Sí, sí, claro. Es decir, por ejemplo, un alemán la puntualidad es siempre importante, pero para un alemán es sagrada. Pero no puedes llegar media hora antes a una reunión, tampoco lo haces bien, tienes que llegar los 5 minutos igual que antes. el regateo, no le puedes regatear nada. Exactamente. Sin embargo, en los países árabes necesitas ese margen de regateo porque va implícito en su cultura y tienes que respetar otra serie de cosas. Yo, sobre todo, sobre mi época internacional, lo que más creo que me sirvió fue el aprender a conocer diferentes culturas, y yo siempre invito a la gente a que mande a sus hijos, si puede ser fuera, porque aprenden eso, que eso nos enseña en las escuelas. Sí. La verdad que, mira, de este podcast queda la reflexión, si les dejamos cada reflexión de que tienen que mandar a sus hijos al extranjero para que aprendan inglés, para que sean buenos, es decir, dejamos una buena reflexión. Bueno, vamos a seguir con quería en el podcast meter el tema deportivo, estoy metido en esto. Entonces, la primera pregunta es, mojándote a 24 horas de un partido importante de Castellón-Lense, es decir, si consideras que el Castellón se va a salvar, tu Castellón del alma, no se va a gastar, la primera pregunta. A ver, Tienes que mojar hoy, que no vale mañana. Es verdad, mira, yo participo en la COPE todas las semanas y el de la COPE me ha bautizado como el de los Dodotis. Juan igual, me llama Víctor el de los Dodotis porque yo soy una persona que hasta que no están hechas las cosas no confío en ellos. Sí que es verdad que la renta del Castellón es lo suficientemente amplia para saber que estamos virtualmente salvados. No, y luego eso es real. Lo que pasa, el último partido de Liga, que como vayan mal las cosas, Castellón-Zaragoza, y con el empate les sirva a los dos. Exacto, luego se habla del famoso biscoto, en caso de que haya necesidad, puede pasar. Es verdad que la dinámica de Castellón está siendo muy buena en los últimos meses, está jugando muy bien a fútbol, entonces yo confío que sobre todo este partido, lo que pasa es que los que nos gusta mucho el fútbol y llevamos muchos años en esto, hemos vivido cosas muy raras. Te cuento muy rápido, yo cuando entro como directivo del Borriol con Sergio García, cuando Sergio García es presidente, yo entro como con la familia García de vicepresidente, y nosotros hacemos un equipo a base de talonario, fichamos los mejores jugadores de primera regional. ¿Quién es el mejor portero? Fulano, ¿cuánto cobras? Tanto, te subimos el sueldo. Así con todos. No es que no subimos, es que bajamos. Fue un año que pegábamos 27 veces al larguero, la pelota salía fuera, tal, y al final, en el último partido de Liga, bajamos en un partido que se repite 500.000 millones de veces y lo ganaríamos. Entonces, siempre me queda un poquito ese aire de decir, ostras, a ver si perdemos, a ver si entramos en esa mala dinámica, a ver si el Elche entra en la dinámica buena, pero sí que es verdad que tengo que reconocer que el Castellón está virtualmente. Llama, está haciéndolo muy bien, jugando, y es una gozada verlo. Bueno, Víctor, me gustaría mucho preguntar porque por el proyecto que tenéis de la barbaridad albinegra y de la decisión, porque yo te comento lo que yo veo, porque sabes, mi compañero Félix Tárrega trabaja con vosotros y esto. Y la barbería negra, yo la veo como era el problema de Troncho antes, que decía nadie que lo ve. Nadie decía, no, yo eso no lo veo. Pero luego lo ven todos. Oye, ¿te acuerdas cuando ayer entraste? Hombre, claro que lo ve todo el mundo. Me gustaría que nos contaras un poco el proyecto de la barbería albinegra de la televisión, porque me parece apasionante. Pues mira, empezamos hace 5 temporadas, cuando se dejó de hacer todos los programas en televisión. No se hacía ninguno porque el Castellón estaba en ruina absoluta. Entonces, David Reina es un gran amigo mío, el presidente del DRAC, vecino tuyo, gran persona. David es un auténtico fenómeno. David me comentó, oye, Víctor, mira, joder, ya no se hace nada. Desde la televisión en Villarreal, en aquel momento era TV4 en Villarreal, me han llamado para ver si podemos hacer algo, me encantaría contar contigo. Bueno, yo estaba con él en el DRAC, mi hijo estaba en el DRAC, entrenaba niños en el DRAC, y hacía los speeches, hacía un poco el show de final de temporada, y me dice, joder, tú eres un tío que no te importa hacer oye, me encantaría. Entonces le dije, oye, pues me parece bien, déjame que hable con Félix Tárrega, que es gran amigo mío, sabe muchísimo de fútbol y es un fenómeno. Y en aquel entonces empezamos con la barbería albinegra, con David Reina y con Félix Tárrega. Es verdad que mi hijo, yo se lo comento a mi hijo y mi hijo me dice, yo tengo un amigo que es como si fuera el Maldini de la Plana, conoce a todos los jugadores, es una pasada, que es Víctor Uldemolins. Sí, increíble. Tío. Hablé con Víctor Uldemolins, me dijo, pues un tío tan joven que sepa tanto de fútbol. Es una locura, de verdad, es una locura lo que ese chaval sabe de la categoría de todos los equipos, de todos los jugadores, es una locura. Y empezamos, pues nosotros, 4, empezamos ahí, de TV4 pasamos a Televisión del Mediterráneo, estuvimos también en Televisión del Mediterráneo, nos llamaron el año pasado desde la televisión de Castellón, y allí pues estamos haciendo programa, y sí que es verdad que cada vez nos damos más cuenta que lo ve más gente. Sí que es verdad que hoy en día es todo mucho más fácil.
se conecta en redes, lo ve en YouTube, tal. Entonces no hace falta que como antes, si te lo perdías en televisión, no podías verlo, ¿no? Ahora la gente pues lo ve al día siguiente, cuando tal, pero sí que es verdad que Félix lo ha dicho alguna vez, sales por la calle y la gente, oye, joder, la barbería, oye, ¿qué tal? Oye, entonces es un orgullo, ¿no? La verdad. Es un grandísimo abogado y de repente parece que llega a decir, joder, me conocen más con la barbería albinegra que Sí, tal. sí. Y luego la ley le mucho le fastidia. Dice, es que no la ven y luego la ve todo el mundo. Entonces digo, ¿y qué proyecto tenéis para el año que viene con la barbería? Pues ¿Seguís, no seguís? sí, la idea es seguir. Nosotros nos lo pasamos muy bien. Es verdad que intentamos modernizarnos. Este año hemos empezado con Signo Deportivo Radio, donde está Víctor Serrano y Víctor Ulldemolins, que es un programa de radio. Hacemos varios programas de radio durante la semana y sobre todo radiamos los partidos del Castellón. Somos el único medio que viaja prácticamente a todos los desplazamientos del Castellón, con lo cual nos cuesta un esfuerzo económico enorme, pero Víctor Ulldemolins y Víctor Serrano, la verdad que chapó los viajes que se pegan, prácticamente realmente son los únicos que bajan a las ruedas de prensa a hacer las preguntas al entrenador, y eso se agradece porque al final pues, la afición le encanta, pues tras una victoria o una derrota, oír lo que tiene que decir el entrenador, porque alguien de Castellón le está preguntando sobre la victoria, sobre la derrota, ¿no? Entonces, el año que viene sí que la idea es unificar mucho lo que es el proyecto de radio y el proyecto de televisión y hacerlo como un lanzamiento mucho mejor. A mí me gustaría modernizar lo que es un poco el programa, fijarnos un poquito más en lo que es programas de éxito como el Chiringuito, ¿no? Donde hay más debate. Lo que pasa es que cuando haces un programa sobre un solo equipo, y todos están a favor de ese equipo, es muy difícil crear debate, ¿no? Porque el debate viene cuando es Barça-Madrid, Sevilla-Betis. En Castellón es muy difícil, pero tenemos que aprender un poco de estas cosas y yo creo que nos falta hacer un poquito más de espectáculo, pero en eso estamos, de ir creciendo poco a poco. De cómo empezamos a cómo estamos ahora, el programa ha cambiado muchísimo. Y por último, ¿cuál es el trato del Club Deportivo Castellón con vosotros? Yo creo, luego también va relación de cómo se están haciendo las cosas en el Club Deportivo, porque yo estoy metido en el Club de Empresa del Castellón y me parece fascinante cómo hacen las cosas. Lo dije el otro día, me entrevistaron y digo, ¿cómo el trato con vosotros? Barbaría. Pues mira, el trato del club, la verdad que es muy bueno. El club es muy opaco. Es un club donde realmente se trabaja todo de puertas adentro. Eso es muy raro en un club de fútbol, porque siempre hay filtraciones interesadas. El club te cuentan cosas para que tú las cuentes, y eso siempre ha pasado en el fútbol. En el Castellón no pasa. Es un hermetismo absoluto de todo el mundo. O sea, no hay forma de conseguir información desde dentro del club, no la consigue nadie. Pero a mí me parece una forma seria. Eso es muy profesional. A mí me parece una forma muy profesional, muy de Bob Bulgaris. Bob Bulgaris es un tío muy estricto, que las cosas las hace muy bien y todo su equipo las tiene que hacer de la misma manera. Con nosotros el trato es fantástico, nos traen jugadores de vez en cuando, cada mes y medio, nos traen un jugador para que pueda participar en la barbería, para que la afición, al final no es para que nosotros hagamos un buen programa, sino para que la afición conozca. El otro día estuvo Vandenberg, que es un crack, ha venido Suero, ha venido Jiménez, han venido muchos de los jugadores, y todo eso nos lo facilita siempre el club y la verdad es que estamos muy agradecidos. Y yo estoy muy contento de la manera que trabaja Castellón, porque todos estos clubes que filtran cosas, que tal, interesadas, al final te das cuenta que no llegan a ningún sitio y así te das cuenta de que es un proyecto profesional largoplacista, que claro, en el fútbol es muy complicado y ahora con la Ciudad Deportiva ni te cuento. Ya, por eso es tan importante salvarse ya y seguir creciendo, porque yo creo que el año que viene, con el crecimiento, con la estabilidad, por lo menos esa estabilidad hace que la gente, los jugadores quieran venir al Castellón, que haya ya un equipo hecho, un buen entrenador, una forma de hacer las cosas que sea bien y que pueda ser el Castellón pueda volver a Primera División, que es complicado hoy en día porque hay 10 equipos para volver, a 12 equipos, pero yo creo que podemos pasar el año que viene la tabla esa de no mirar al descenso, sino mirar hacia arriba, ¿no? Yo una de las cosas que más me gustan del Castellón es la seriedad de Bob Bulgaris. Es decir, Bob Bulgaris llegó y contó lo que era el proyecto, dijo, yo voy a estar 2 años y en 2 años el Castellón va a subir. Y luego vamos a estar 3, 4 o 5 años, un plazo para poder volver a subir a Primera División. Y para mí lo más importante es la Ciudad Deportiva. En 2 años el Castellón subió a Segunda División, lo va a mantener este año, el Castellón se va a consolidar y estoy seguro que en 2, 3, 4 años el Castellón va a estar peleando por el ascenso
a primera división, pero todo eso se hace desde una base. Es muy difícil encontrar seriedad en el fútbol. Si tú ves, la mayoría de presidentes son gente complicada. Yo me fijo mucho, por ejemplo, en el presidente del Real Madrid. Ya no entro si las cosas de el presidente del Real Madrid lleva 2 años haciendo las cosas bien porque es un gran empresario. Al final en el fútbol 2 más 2 no son 4, con lo cual no siempre ganas, pero las cosas no se miden solamente por el resultado deportivo. El Real Madrid como empresa es un auténtico escándalo. Número uno a nivel de fútbol. El Barcelona, por ejemplo, es mucho más complicado porque ha tenido presidentes mucho peores. Sí, pero mira lo que le ha pasado este año, es decir, con 4 chavales y 2 tíos que iba a tirar. Sí, pero ha tenido un éxito deportivo. Pero el Barcelona tiene una deuda espectacular y al final lo que se está haciendo es poner un campo nuevo, venga más deuda, y hoy venga más deuda, y el que venga por detrás carré. Es decir, ya la porta es, yo tengo 4 años para ganar todos los títulos que pueda para que la gente me adore, y el que venga por detrás querré. Y eso no es una mentalidad largoplacista, por ejemplo, como el Madrid, porque sabe que Florentino va a estar 20 años. Aquí Bob ha invertido su dinero para estar aquí 20 años en su proyecto. Y hace las cosas bien. Por ejemplo, te vas al Valladolid con Ronaldo. Ronaldo ha cogido el Valladolid, ha hecho las cosas fatal y al final todo eso se traduce a que el Valladolid va a bajar y no solamente va a bajar, el Valladolid el año que viene no va a subir, estoy seguro, y de ahí van a ir las cosas de mal en peor. Y así hay proyectos, como hemos visto del Deportivo, que ha bajado, como el Castellón, que en su día bajó, el Málaga, equipos que han hecho mal las cosas y al final te hundes en la miseria. Bueno, Víctor, pues cumpliendo el tiempo, vamos a avanzar y espero volver a repetir porque me ha encantado. Ha sido un placer, Javi, muchas gracias, hasta la próxima.